quién soy, ni si me habían conocido los sueños que había querido. Crecerán aunque no estoy, ya no vivo pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a presentar otro libro de este proyecto editorial compartido por 3 editoriales: la editorial Yulca, la editorial La Llamarada y la editorial Amauta Insurgente. Presentamos hace poquito el otro libro sobre el Che, En la Selva. Hoy vamos a presentar el libro sobre Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana. Creo que se corta, ¿no? Vamos a presentar otros libros después por editar. Les voy a mencionar de los compañeros. Uno de los próximos es sobre Agustín Tosco, que escribió la compañera Marisabel. Viene, ¿cómo haces? Hola, hola. Va a salir un libro sobre Agustín Tosco, les decía, que escribió Marisabel y otros compañeros, Íñigo Carrera. Después un libro de Omar Cabezas, un libro de Isaac Rubín sobre la teoría del valor. Bueno, es todo un proyecto editorial que ya algo lo presentamos en la reunión anterior, y este entonces es el segundo título que sacamos en común. Avisos. Bueno, Atilio Borón no puede estar, pidió disculpas, nos llamó hace un ratito que estaba con problemas de salud. Nos hizo una serie de observaciones sobre el libro, y que no, sinceramente no fue un pretexto, porque se notaba que lo habían leído en detalle, y hizo una serie de preguntas y observaciones, pero pidió disculpas, mandó saludos, que no podía estar porque se estaba haciendo una endoscopía ahora. ¿Quiénes van a hablar? ¿Está mal decirlo? No, porque está bien que la gente sepa, no es que no vino porque no le interesaba. El libro lo vamos a presentar Marisabel Grau, compañera y amiga, que además va a hablar en nombre de La Llamarada y de la agrupación Hombre Nuevo. Como les decía, es coautora del libro sobre Agustín Tosco, uno de los líderes de la clase obrera argentina, del cordobazo, una de las máximas expresiones de nuestra tradición en el plano de la clase obrera de nuestro país. También escribió un libro sobre la rebelión negra en Haití, ¿no? Un libro muy bueno que retoma la mirada de James sobre los jacobinos negros, el primer proceso de independencia de este continente. ¿Qué más? Bueno, es profesora de historia, da clase en la Facultad de Filosofía y Letras, y de los que presentamos el libro es la única historiadora profesional, digamos, ¿no? La única que sabe de este tema. Claudio Katz, lo deben conocer, profesor de esta casa de estudios, profesor de economía, es integrante de Economistas de Izquierda, autor de una serie muy larga de libros, El porvenir del socialismo, no me acuerdo todos los títulos, ¿no? Bueno, sobre el Mercosur, y fue profesor mío además, así que entre otras cosas un seminario sobre economía marxista. Bien, a partir de ahí, ¿quién organiza este evento? Lo organizamos varios colectivos en común: la agrupación política Hombre Nuevo, la cátedra Che Guevara y estas 3 editoriales, ¿no? También nos ayudan siempre los compañeros de Cine Mascarón, que le agradecemos, que filman estas actividades. La otra también le agradecemos a los amigos de Barricada TV. ¿En qué onda se escribe el libro, digamos, ¿no? ¿Desde dónde lo escribimos? Este libro no es un libro escrito para, como si le pegan una mirada, se darán cuenta rápidamente, no es un libro escrito para ganar una beca, un proyecto de doctorado o cosas similares. Tiene una intención política, se escribe en una batalla ideológica de largo plazo,
Yo confieso que estoy un poquito tentado porque como en nuestro país hubo elecciones hace 2 días y nuestra mirada de la historia es una mirada política y esta es una movida política, existe la tentación de hacer observaciones sobre la coyuntura, ¿no? Vamos a tratar de no dejarnos arrastrar por esa tentación, porque en realidad la propuesta del libro es a largo plazo, no está circunscrita a los debates inmediatos de la coyuntura de nuestro país. Digo esto porque a veces como déficit en nuestra izquierda, me parece, esto es una opinión personal, quizás no todos tenemos la misma mirada, vamos un poquito a remolque de la coyuntura, ¿no? Y nos cuesta retomar problemas, debates de más largo aliento. Hasta ahora, al menos en Argentina, la iniciativa en este terreno la ha tenido y la sigue teniendo, nos parece a nosotros, la burguesía, en distintas expresiones de la burguesía, ¿no? Incluso enfrentadas entre sí, pero es la burguesía la que nos va marcando la agenda, ¿no? Es la burguesía la que nos va marcando el debate. Y nosotros vamos siempre a remolque, diciendo que no a esto, no a aquello, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Nos cuesta marcar a nosotros la agenda. Y entonces este libro se inscribe en una propuesta a más largo plazo, una batalla ideológica, donde intentamos que el marxismo retome la iniciativa que hace largo tiempo no tiene. Y creo que no solo en Argentina, sino en gran parte de nuestro continente, ¿no? El debate del bicentenario, del falso bicentenario, ¿no? Porque fue en el año 2010, cuando en realidad el bicentenario de nuestra independencia deberíamos haberlo conmemorado en el 2004, cuando se independiza Haití, a los 200 años de la primera experiencia triunfante, que fue la Revolución de Haití, que se independiza del colonialismo francés y al mismo tiempo emancipa a los esclavos, se autoemancipan. Incluso hay una serie de libros que hoy en día plantean que la Revolución de Haití tuvo ecos en lugares insospechados como la filosofía de Hegel, por ejemplo. La famosa dialéctica del amo y el esclavo que tantas veces hemos dado en clase, ¿no? Que siempre se interpretó como uno de los núcleos de la filosofía europea, a partir de la cual Carlitos Marx empieza a reflexionar sobre la alienación, etc. Bueno, hay un libro que se llama Hegel y Haití, que creo que demuestra con bastante solidez argumentativa y base empírica que la dialéctica del amo y el esclavo es el eco en el plano de la filosofía europea de la Revolución de Haití. Y la Revolución de Haití se hizo en 1804, antes que nosotros, antes que nuestro 1810. La pregunta que queda flotando es ¿por qué el bicentenario no se conmemoró en el 2004? ¿Quién decidió que tenía que ser en el 2010? No fue la izquierda revolucionaria, no fue el marxismo, no fue la militancia anticapitalista y antiimperialista, fue, y nos parece a nosotros, la burguesía la que marcó la fecha, la agenda y el plano del debate, ¿no? Entonces, tanto en el terreno del debate del bicentenario como en la discusión sobre nuestra historia, no somos nosotros, no es la izquierda en general, más allá de sus diversas expresiones, la que decide cuándo, cómo y qué se discute, ¿no? Nosotros salimos en general a contestar, pero no elegimos el eje del debate. De todas maneras pensamos que hay, a pesar de que la iniciativa la tiene la burguesía, también en la discusión sobre nuestra historia, hay un avance. No estamos en la década del 90, donde discutir esto era imposible. Hoy en día, si ustedes entran a cualquier librería de Buenos Aires, se nota que hasta las empresas comerciales, ¿no? Las empresas capitalistas del mercado editorial, ven que hay un mercado, porque empiezan a publicar un montón de libros de historia, y de historia argentina. En la década del 90, por lo que yo recuerdo, había que buscarlo en el fondo, y salvo que uno esté muy interesado, nadie discutía estos temas.
En el libro hacemos incluso la mención, una pequeña enumeración de películas que han surgido, ¿no? Yo recuerdo haber visto una muy buena sobre Mariano Moreno, hecha con mucha ingeniosidad, porque como no hay ni siquiera hay fotografías. Una aclaración previa, disculpen la dispersión, ¿no? Pero aparece la foto de Bolívar acá. Queríamos poner también la de San Martín y Mariano Moreno. Por problemas domésticos recorrimos todo el barrio para poder imprimir y no la pudimos imprimir. Están acá las fotos, les digo porque si no alguien lo ve y puede decir, que no son fotos reales, es una pintura de Mariano Moreno que no es el Marianito Moreno blanco, sino el Mariano Moreno que pintaron en vida, no recuerdo qué pintor era, pero es un Mariano Moreno casi mulato, o por lo menos de tez oscura, y de San Martín también es un cuadro, ¿no? Bueno, pero no los pudimos imprimir, por eso no están en el pizarrón. Pero nosotros rescatamos a Bolívar desde Argentina, ¿no? Desde los debates nuestros, no es solo el rescate de Bolívar. Entonces, la idea nuestra es salir a discutir en ese contexto de mayor interés por nuestra historia. Les decía que hay una película muy buena sobre Mariano Moreno, y como no hay ni siquiera imágenes, ya no solo fotos, no hay ni imágenes, hay solo un cuadro por ahí pintado, cómo hacer una película de 1 hora y pico sobre Mariano Moreno. Muy interesante. Hay una película también de Telesur sobre Boves, el enemigo de Bolívar. Taita Boves. Muy interesante, porque Boves, que lo derrotó a Bolívar muchas veces, empleando la guerra de guerrillas, que está en la tradición de la historia de nuestra América, ¿no? Y no solo desde el campo emancipador, sino también desde el campo de los realistas. Boves encabezó... Voy a apagar, maestro. ¿Qué hace? ¿Qué hay que hacer con Catapulta? No escuché. Un saludito para los de Catapulta. Un saludito para los de Catapulta que nos miran y siempre nos saludan tan amablemente. Estos nazis argentinos que se ocuparon también de comentar la presentación anterior, haciendo el prontuario, currículum de cada uno de los expositores. Se confundieron en uno, pero bueno, les sugerimos que averigüen mejor. Se confundieron el nombre de uno y lo confunden con otro personaje. Así que en este también seguramente van a agregar a ustedes dos estos servicios de inteligencia. Les decía, Taita Boves, enemigo de Bolívar, que curiosamente, siendo rubio, de ojos claros, encabezó una rebelión de los negros y de los mestizos y de los indígenas contra los mantuanos de Caracas. Y le dio muchos dolores, casi lo mata. Bolívar tuvo que salir corriendo, realmente tuvo mucho apoyo popular. Y hay una película muy buena de Telesur, si la pueden buscar, que se llama Taita Boves. También está Revolución, el cruce de los Andes, con Rodrigo de la Serna. La revolución es un sueño eterno. Bueno, ese es el libro de Andrés Rivera. La película no me acuerdo cómo se llama, sobre Castelli. Así se llama igual que el libro, que hace Lito Cruz de Castelli. Hay una serie de películas, hay una de Belgrano, con actores de novelas, ¿no? Caras lindas de la tele, que bueno, se pusieron a hacer la película de Belgrano, que no es mala. Hay una serie de películas, hay un interés por este debate. Evidentemente ya no es un debate de la militancia solamente, ¿no? Hay un interés, hay muchos libros, hay películas, circulan. Hay una colombiana, creo, Soy Bolívar, hecha en broma. Bolívar soy yo, perdón. Hecha con mucha ironía y mucho humor, pero también, ¿no? Un actor que hace de Bolívar y que se cree que es Bolívar y empieza a dialogar sobre los conflictos actuales, ¿no? En fin, hay un interés. Y este libro se inscribe en ese interés sobre la historia que, a mi modo de ver, durante unos 20, 25 años no estuvo presente, ¿no? Este interés creciente no es solo de Argentina, creo que es un interés a nivel colectivo, creo que expresa como síntoma el agotamiento del posmodernismo, porque el posmodernismo no solo como corriente filosófica de 4 profesores, sino como sensibilidad cultural,
que durante un cuarto de siglo o 30 años insistió con la supuesta crisis de las grandes narrativas históricas, el supuesto fin del sujeto, el supuesto ocaso del llamado mito del origen, ¿no? Ellos decían que tratar de rastrear la historia y buscar nuestra identidad colectiva de las luchas actuales en la historia pasada era recurrir al supuesto mito de un origen, una semilla donde ya estaba todo, y la historia no sería más que el despliegue de esa semilla, ¿no? Un despliegue evolutivo, lineal, predeterminado. Y entonces hacían una crítica de la dialéctica y de una lectura hegeliana de la historia, bla, 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 bla. Todo eso entró en crisis. Entonces hay un intento de rastrear, no un origen mitológico, donde ya está todo resuelto, pero sí la búsqueda de una identidad colectiva. Y en una época donde se nos insistía, por ejemplo, que los símbolos patrios, no solo de cada país chiquitito, ¿no? De cada patria chica, sino los símbolos del Estado-Nación, de las identidades nacionales en disputa, porque están en disputa desde su inicio y hoy en día ni hablar, era algo finiquitado. El Estado-Nación ya no corría más, era algo del pasado. Vivíamos en una época donde el imperio, decía el compañerito Toni Negri, el imperio es una forma desterritorializada de dominación, donde las identidades culturales, políticas no juegan ningún papel, los estados-nación han desaparecido. Curiosamente, en todo el cine que uno ve en la tele siempre aparece la bandera norteamericana. ¿Cómo es que los estados-nación no juegan ningún papel? ¿Eran los estados-nación de los países periféricos, dependientes, subdesarrollados o semiperiféricos, si tienen ustedes? Pero parece que la bandera de Estados Unidos no desaparecía de ningún lado, sigue presente en las remeras, en los pañuelos, en la música. Entonces, ese relato posmoderno entró en crisis y creo que esto expresa el creciente interés por estas preguntas abiertas sobre nuestra identidad. También una palabra sobre la identidad. Me da la impresión que en las ciencias sociales se compró de manera acrítica, de manera sumisa, de manera obediente, de manera ventrílocua, ciertos debates que no respondían a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, a nuestros problemas. Por ejemplo, el debate de la identidad, ¿no? Yo recuerdo un compañero que en su época incluso tuvimos vínculo de amistad, ¿no? De John Holloway, que erróneamente hizo circular a través de su literatura la idea según la cual toda identidad es de nuestros enemigos. La noción de identidad no pertenece al campo revolucionario, al pensamiento crítico, al pensamiento emancipador. Toda noción de identidad es del enemigo. Como a su vez Toni Negri le había dicho en una carta a Félix Guattari, toda noción de totalidad siempre es del enemigo. Entonces, ni totalidad ni identidad. Por lo tanto, no hay preguntas sobre la historia. Me parece que se compraba de manera caprichosa y de manera demasiado obediente las reflexiones académicas de la Academia Norteamericana, donde el problema de la identidad tiene que ver con la identidad de género, la identidad sexual, las identidades de los pequeños movimientos sociales, que es muy distinto a la pregunta por la identidad latinoamericana, por una identidad de una cantidad enorme de países y de pueblos y de sociedades. O sea, el término es el mismo, pero el concepto es muy diferente. Y la gente que más o menos conoce y escribe libros no puede confundir una palabra con su contenido. Entonces, decir que preguntarnos por la identidad de nuestros pueblos es caer en los juegos del lenguaje, de los microrelatos, y poner citas de Adorno, de un libro que se llama Dialéctica Negativa, donde Adorno, judío alemán que se va a Estados Unidos, rechaza las miradas totalitarias y las miradas de la identidad como algo reaccionario, utilizar eso para decir que en América Latina, o para sostener la pregunta por nuestra identidad es reaccionaria, yo creo que es inválido, es injustificado, es ilegítimo y políticamente es un error garrafal.
Por eso este libro intenta hacerse la pregunta por nuestra identidad, pero no es la identidad que se critica en nombre de Adorno, no es la identidad de los posmodernos, ¿sí? Que por ejemplo John Holloway rechaza. Es otra pregunta, la palabra es la misma, pero el concepto es otro. Que vuelve a caer ahí el cartón. Bien, ¿desde dónde está escrito el libro? El libro no es, obviamente, para los que nos conocemos, pero bueno, esto quizás lo vea en internet gente que no nos conozca. El libro no es neutral, descreemos de la pseudo equidistancia del historiador profesional, ¿no? Que en Argentina tuvo, Marisabel nos puede contar porque ella pertenece a, estudió, digamos, transitó y quizás sufrió ese tipo de operaciones, aunque yo no provengo de la carrera de historia, sí estudié materias de esa carrera y también lo padecí, esta noción de que el historiador tiene que ser neutralmente valorativo, tiene que ser un profesional, ¿no? Un profesional que es sinónimo de apolítico, tiene que ser un especialista, cuanto más acotado el objeto de estudio mejor, cuanto más restringido aparentemente más científico. Por lo tanto, quedan afuera las preguntas por qué la patria grande es un sueño inconcluso, por qué la revolución latinoamericana nunca se pudo realizar, por qué de un proyecto de país unificado terminamos siendo 20 republiquetas bananeras. Esas grandes preguntas, ni hablar las preguntas por el modo de producción, ¿no? O la formación económico-social, que son las preguntas clásicas del marxismo. Esas grandes preguntas no van para un historiador, entre comillas, profesional, ¿no? Para un historiador especialista. ¿Qué autores se utilizaban para legitimar esa mirada del historiador apolítico? Pseudo especialista, ¿no? Pseudo profesional. Se utilizaba un autor francés, Pierre Bourdieu, que había escrito una serie de ensayos sobre el campo intelectual y el campo político, y se circularon mucho los textos de Pierre Bourdieu y se utilizaban de una manera muy caprichosa, muy manipuladora, para sostener que el campo político y el campo intelectual son dos campos distintos y que cuando se cruzan hay lío. Entonces, en la década del 70 en Argentina hubo mucho lío. ¿Por qué? Porque los historiadores querían ser militantes y los militantes querían tener una mirada de la historia. Entonces se empezó a despreciar, intentar deslegitimar, incluso con sorna, con ironía, con artículos plagados de frases hirientes, ¿no? De frases descalificatorias, a todos los historiadores militantes y a todos los intelectuales, por lo menos que en Argentina, intentaron emplear con diversa suerte y diversas tendencias y diversas miradas el marxismo como herramienta para interrogarse sobre nuestra historia. ¿Sí? Algunos de ellos lo pagaron caro. Silvio Frondizi, sin ser un historiador profesional, porque había estudiado ciencias políticas y era sociólogo, cuando intenta hacer una reflexión sobre nuestra historia, bueno, por su vinculación con la insurgencia, termina asesinado en un basural con 4 tiros por la espalda, para dar solo un nombre. ¿Sí? Otros historiadores no fueron asesinados, se tuvieron que exiliar, como Rodolfo Puigdrón. Milcíades Peña no la pasó bien, tuvo una vida muy corta, se suicidó a los 32 años. Bueno, en fin, una cantidad de gente que durante la década de los 80 y los 90 fueron insultados, despreciados, ¿no? Menoscabados, como que no eran serios, no eran rigurosos. Me olvidé de Rodolfo Ortega Peña, que además de ser diputado, escribió una serie de artículos y de ensayos y de libros, ¿no? Recuerdo que Alperín Dongui llega a reconocer que la base empírica de los libros de Ortega Peña es bastante sólida, sobre Facundo y la Montonera, Felipe Varela. Marisabel nos puede contar un poco mejor. En fin, lo asesinaron también a Ortega Peña. Entonces, en la década del 80 y el 90, al menos en la Universidad de Buenos Aires, se instaló este desprecio por la historia militante, este desprecio por la pregunta acerca de ¿para qué la historia? ¿No? Y cuál es nuestra identidad y por qué tenemos que ir al pasado para entender el presente y elaborar un proyecto de futuro. Bueno, el libro está escrito a contramano, o por lo menos esa es la intención, de esa moda nefasta que por suerte ya no está de moda.
Intentamos hacer lo mismo con otros autores, con Carlos Marx, un libro sobre el Capital, con el Che Guevara, el libro que presentamos hace 2 semanas, y acá la discusión es con la historia oficial, pero no hay una historia oficial única, ¿no? Porque siempre se habla de la historia oficial. Nosotros pensamos que hay varias historias oficiales, varias. La principal en nuestro país sigue siendo de origen liberal. ¿Sí? El iniciador, el arquetipo es el general Bartolomé Mitre. Me olvidé de traer el libro porque lo quería mostrar para que quede en el video, ¿no? Porque es un libro gordo de 1000 páginas, como las viejas guías de teléfono, donde el general Bartolomé Mitre, después presidente, dueño del diario La Nación, en fin, uno de los símbolos de la burguesía argentina, que incluso intentó traducir obras clásicas, ¿no? Hace una supuesta apología o defensa de San Martín y la mitad del libro se dedica a insultar a Simón Bolívar. Entonces, él funda hasta donde yo tengo noticias, una de las primeras arremetidas contra Simón Bolívar en nuestro país, y este enfrentamiento artificial que hasta el día de hoy se sigue alimentando, o Bolívar o San Martín, ¿no? Por eso nosotros aclaramos que no está la figura de San Martín, porque lamentablemente no lo pudimos imprimir, pero que nos hubiera gustado poner a Bolívar, a San Martín y a Mariano Moreno, también a Juan Azurduy, en fin, a otra gente también, pero principalmente a San Martín, Mariano Moreno y Bolívar, porque Mitre es el que inicia esto, no fue el único. Sarmiento también alimenta eso, Domingo Faustino Sarmiento, que fue el héroe intelectual para una parte importante de nuestra izquierda. Por eso este libro también, aunque no es su objeto principal de polémica, trata de ajustar cuentas con algunas lecturas tradicionales de la izquierda argentina, herederas acríticas de Sarmiento, o que tomaban la historia de Mitre y la barnizaban con jerga de Marx, pero que el relato era el de Mitre. Vicente Fidel López, Levene, presidente creo durante 25 años de la Academia Nacional de la Historia Argentina, constructor también de muchos mitos. El Instituto Nacional Sanmartiniano, fundado en 1933, en plena dictadura militar, en el círculo militar, ¿no? Por una persona ultracatólica, pero que su mirada de la Argentina era absolutamente liberal. Era una defensa de San Martín antibolivariana. Y de ahí vinieron una serie enorme de equívocos que llegaron al extremo de inventar falsas cartas para ensuciar el papel político de Simón Bolívar en su encuentro con San Martín, que se juntaron en Guayaquil, en Ecuador, la famosa entrevista de Guayaquil. Se inventaron cartas que están demostradas que son falsas, que hubo gente, grafólogo se llama, ¿no? La gente que es especialista en escritura. El libro es de Colombres Mármol, si no recuerdo mal, de 1940, muy en la línea del Instituto Nacional Sanmartiniano, profundamente antibolivariano, un odio total. Esa es una de las miradas de la historia argentina que tratamos de poner en discusión, la historia oficial de la burguesía, que hace apología del general Roca, del genocidio contra los pueblos originarios, del genocidio contra el pueblo paraguayo, una mirada argentina de espaldas a América Latina. Entonces Mitre dice, no, la 1810 fue una revolución argentina que después se exportó. No, fue un proyecto latinoamericano desde el inicio, ni siquiera existía la Argentina. Entonces que la construcción de mitos a posteriori para legitimar la dominación burguesa, porque para ellos la identidad nacional en realidad es un territorio donde ejercen su dominación. La contracara es ciertos nacionalismos provincianos, ¿sí?, de republiqueta bananera, que quisieron con la mejor onda discutirle a la historia oficial, pero se quedaron empantanados en las mismas dicotomías. En Argentina, bueno, obviamente trataron de construir la genealogía Cornelio Saavedra, un San Martín represor, militarista, antibolivariano, y Juan Manuel de Rosas, ¿no? Una trilogía Saavedra, el gran enemigo de Moreno, conservador,
que lo acusaba de ser un discípulo de Robespierre, un San Martín completamente deformado de espaldas a Bolívar y Rosas, la mazorca de Rosas. Pero no fue solo el problema en Argentina, este nacionalismo de derecha, que no es un nacionalismo antiimperialista, curiosamente, ¿no? Que hace una supuesta defensa de la nación, pero es de la nación entendida como el patio chico, la patria chica, no opuesto a la patria grande. El problema del nacionalismo, como opuesto a la historia liberal de Mitre, abarcó otros países también. Y yo me lo encontré cuando escribí este libro, porque aclaro que este libro, bueno, ahora voy a aclarar cómo lo escribí, para ir terminando, pero ¿qué otros autores cayeron en las trampas del general Bartolomé Mitre? En Venezuela, Vicente Lecuna. Vicente Lecuna compiló las cartas de Bolívar, pero compró la historia de Mitre, solo que la invirtió. Entonces dijo, así que Mitre dice que San Martín es bueno y Bolívar es malo, no, la vamos a dar vuelta. Bolívar es buenísimo, San Martín es un desastre. Y compra la dicotomía. Y Rufino Blanco Fombona, que incluso vino a la Argentina y tuvo polémicas con Mitre, abiertas, también compra la dicotomía, ¿no? También compra la dicotomía de reivindicar la figura de Bolívar anti-sanmartiniana, oponiendo como si fueran proyectos distintos. Y en Colombia, hasta donde tengo noticias, la gente que es de Colombia quizás pueda tener otra lectura, Indalecio Liévano Aguirre, que es un hombre muy letrado, muy ilustrado, muy culto, muy documentado, escribe una biografía de Bolívar que todo el mundo no, pero muchos me han dicho es la mejor. Vos leete la biografía de Indalecio Liévano Aguirre. La editaron en el fondo editorial del Alba, si no estoy mal informado. La vi en Cuba, amigos míos, porque yo pedí información de esto a todo el mundo, ¿no? Como no soy especialista, y de otros países, cada uno me daba su opinión, y me acuerdo de un amigo cubano, leete la de Indalecio Liévano Aguirre, esa es la mejor. Resulta que hay un capítulo completo donde San Martín es el enemigo. San Martín es un monárquico, aristocrático, un general blanquito a la europea, la antítesis de Bolívar. Y también compra la historia de Mitre invertida. Entonces, aún la supuesta mejor biografía de Bolívar me parece que sigue empantanada. Bueno, el libro intenta someter a discusión la historia de Mitre y esas supuestas respuestas, que en el fondo siguen presas, a mi modo de ver, del imaginario de las burguesías locales, ¿sí? De proyectos de burguesía que cada uno defiende su propio paisito pequeño. Cuando me pongo a ver la biografía, porque por de formación metodológica a mí nunca me gusta leer una obra sin saber quién es su autor, ¿no? Siguiendo las inspiraciones de Antonio Gramsci, me doy cuenta que gran parte de estos historiadores eran burgueses, eran políticos burgueses. Entonces no es casual que hagan la apología de un líder contra otro líder, porque en el fondo defendían un mercado contra otro mercado, un Estado-nación contra otro Estado-nación, y en el fondo no comprendían el proyecto de Bolívar, que era la integración, no solo la independencia, sino la integración de todos de nuestros países, nuestras repúblicas, en un proyecto unificado de patria grande. Algunos historiadores sostienen, enfatizando algunos textos de Bolívar, que el proyecto de Bolívar era una sola gran nación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a Abelardo Ramos que sostiene esto, y otro historiador que conocí personalmente también, y este sí era amigo mío, Luis Vitale, dice no era un solo país, era una confederación de repúblicas. Pero los dos, digamos, más allá de las discrepancias, la mirada de un proyecto integrador, ¿sí? La mirada de un proyecto continental. Estas historiografías tradicionales siguen presas de los Estados-nación, su escala de análisis siempre es el Estado-nación. Y en general apologéticos de las burguesías de cada lugar. Bueno, el libro intenta discutir con eso. Aclara, es un libro que intenta someter a discusión lecturas académicas, intenta discutir y polemizar con las academias nacionales de la historia, pero está pensado, por lo menos la intención, de que sea comprensible para la militancia popular, que no sea un libro que circule únicamente entre el doctor tal y la doctora tal, ¿no? Sino que sirva para la militancia. Bien, para ir terminando. ¿Cómo escribí el libro? Este es un libro escrito a pedido.
y a mí no me genera apetito, entre comillas, o sea, un libro sugerido, un libro que digamos, del cual fui presionado muchas veces para escribirlo. No es un libro que decidí escribir por iniciativa propia en sus comienzos. Y lo quiero decir públicamente y lo quiero reivindicar, porque me parece que esta idea del intelectual aislado, del intelectual que escribe como efluvio de sus inquietudes, ¿no? A partir de su inspiración personal, es una idea de intelectual liberal que ya no va más, ¿no? Antonio Gramsci habla del intelectual orgánico, no los voy a aburrir hablando de Antonio Gramsci, pero cuando uno forma parte de movimientos populares, de movimientos sociales, de organizaciones políticas, se siente parte de colectivos. Y a veces son los colectivos los que tienen una serie de demandas y de inquietudes que reclaman de manera incluso imperativa, hace falta esto. ¿Por qué no escribís esto? Porque hace falta para el debate actual esto, ¿no? A Carlito Marx le pasó, el manifiesto comunista se lo pidieron y se lo reclamaron, las biografías de Riazanov y Menin lo demuestran, no lo escribió por iniciativa individual, sino que lo presionaron para que lo escriba. Y en la historia del movimiento revolucionario muchas obras fueron escritas así. Entonces yo creo, no solo a nivel escrito, Raimundo Gleiser, que es nuestro paradigma, no en el terreno de la escritura, sino en otro plano, el del cine, Los Traidores, hasta donde yo tengo entendido, fue iniciativa de la insurgencia. Él prende la cámara, pero incluso discute con su organización, con el PRT, el final de la película, ¿no? Me acuerdo que Gorriarán Merlo alguna vez me contó que fue a hablar personalmente, cambiar el final de la película, porque no es la mirada de nuestra organización. Y Gleiser le discutió y dijo, no, pero esto es lo que está pasando en la Argentina, así que voy a dejar el final que yo considero. Y este libro tiene esa onda también. O sea, está escrito por iniciativa que no es personal, aunque sí después se transformó en una inquietud mía, porque en el prólogo hago una larga introducción que no se entendería sin esta aclaración. ¿Por qué hacer toda la historia de cómo llegué al libro? Porque en realidad el libro me lo sugirió mucha gente del movimiento bolivariano de este continente, que dice, hace falta una mirada marxista y hace falta una mirada no localista de este tema. Entonces lo escribo y reivindicando el papel militante de la intelectualidad, que no tiene por qué escribir, digamos, lo que se le ocurre a nivel individual, solito, aislado en su escritorio, ¿no? Pero no, retomando las enseñanzas de Gleiser, no es un libro condescendiente con los amigos que me lo pidieron, porque discutí mucho, justamente porque eran muy antisarmartinianos, ¿no? Así que si ven este video, les mando así un saludo, pero así como Gleiser discutió, yo discuto también con los antisanmartinianos, porque yo soy argentino, ¿no? Y para nuestro país San Martín y Mariano Moreno creo que son muy importantes, a pesar del desconocimiento de alguna izquierda, ¿no? Y entonces me sirvió ver ese odio, esa pasión antisanmartiniana en boca de revolucionarios que les tengo plena confianza, me sirvió como inquietud para indagar de dónde viene este odio contra San Martín. Y es ahí donde terminé cayendo, descubriendo quiénes eran los que habían elaborado esa leyenda antisanmartiniana, que a su vez me remitió a Mitre. Era una respuesta contra Mitre. Así que bueno, sirve, ¿no? Pero es un libro escrito también en discusión con el movimiento revolucionario latinoamericano. O sea, no es condescendiente con los sanmartinianos, no es condescendiente con los bolivarianos puros, digamos, sino que trata de someter a discusión. La síntesis. Por ejemplo, digo, ¿qué autor me sirvió mucho al inicio? Juvenal Herrera, un compañero que no lo conocí personalmente nunca, aunque me leí gran parte de sus libros que me regalaron, y que me enojaba muchísimo cuando lo leía las cosas que decía de Argentina. Es terrible cuando habla de la Argentina, ¿sí? Un odio visceral contra la Argentina, ¿no? Entonces me llevó a indagar, bueno, pero ¿de dónde salió? Un historiador militante, revolucionario, marxista, comunista, pero que había comprado en un punto la historia, a mi modo de ver, lo digo con todo respeto, aparte ya falleció Juvenal, había comprado este relato de Líbano Aguirre
que a su vez lo había tomado de cuna, en fin. Por último, tesis del libro, hay un proyecto colectivo del cual Simón Bolívar es la máxima expresión. Hay un proyecto colectivo, hay un proyecto continental. Es un proyecto que combina lucha nacional con lucha social, sin separar etapas. Viejo mito el de las etapas, ¿no? Hemos tenido dos grandes mitos en nuestra izquierda, creo. Uno, el de las etapas, forzar nuestra historia para que entre en el esquema del etapismo. Entonces, ¿cómo clasificar 1810? ¿Era revolución burguesa? ¿Qué carajo era? ¿No? Y forzar la historia para que entre en ese esquema. Y el otro mito, en el peor sentido de la palabra mito, no en el sentido de Mariátegui, como idea fuerza que aglutina masas para la lucha, sino como relato totalmente equivocado. El otro mito, el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cómo evaluar las rebeldías del pasado? Toda rebeldía que no tuviera un programa detallado hasta el más mínimo detalle para desarrollar las fuerzas productivas es inviable, por lo tanto los marxistas la condenamos. Podemos tener simpatía como gestos románticos, pero están condenadas al fracaso. Criterio equivocadísimo, tratamos de demostrarlo en el libro, ¿no? Entonces, proyecto continental, combina lucha nacional y lucha social, es un proyecto inconcluso, no se terminó. ¿Por qué? Porque las burguesías latinoamericanas son burguesías dependientes, nosotros incorporamos la teoría marxista de la dependencia a este libro, por lo menos intentamos hacer el esfuerzo, ¿no? Son burguesías que desde el inicio carecen de un proyecto de independencia, nacen estructuralmente ligadas al mercado mundial. Por lo tanto, ese proyecto inicial queda abierto, queda inconcluso, no se realiza. Las burguesías desprecian a Bolívar. La burguesía colombiana desprecia a Bolívar y levanta a Santander. La burguesía venezolana desprecia a Bolívar. La burguesía argentina deja solo a San Martín y levanta a Bernardino Rivadavia. La burguesía liquida a Mariano Moreno. Mariano Moreno no muere de gripe, lo envenena a un capitán inglés, ¿no? ¿Por órdenes de quién? Entonces lo asesinan a Moreno, lo asesinan a Sucre, lo asesinan a puñaladas a Monteagudo. Se evalúa hoy en día que la tuberculosis no fue la razón de la muerte de Bolívar. Se exhumó el cadáver, se le hicieron estudios de ADN por iniciativa del presidente Chávez y la tuberculosis no fue la causa de la muerte. No se sabe qué fue, pero tuberculosis no, como decían los partes médicos. Se evaluó la posibilidad de que lo hayan matado también. San Martín no lo asesinaron, pero lo dejaron completamente solo. Entonces la burguesía le da la espalda a esta gente. Y en el libro se citan testimonios, las quejas de San Martín, Buenos Aires no me apoya, ¿no? Las quejas de Bolívar, Bogotá no me apoya. Porque no simpatizaron con ese proyecto emancipador. Que es un proyecto además igualitario, porque libera a los esclavos 50 años antes que en Estados Unidos. Hollywood hizo la película Abraham Lincoln, pero sin embargo nosotros en este continente que siempre nos menospreciamos, siempre tenemos desconfianza de nosotros mismos, liberamos la esclavitud 50 años antes que Abraham Lincoln, de la mano de Bolívar, de la mano de San Martín. Y la servidumbre indígena. Y antes de esta presentación estaba releyendo, le comentaba a alguno de los amigos, la tesis de doctorado de Mariano Moreno en la Universidad de Chuquisaca sobre la servidumbre indígena, es de 1802 y se las ingenia para deducir de la monarquía española la liberación indígena. Es una pieza brillante, indigenista, muy en la onda del padre Fray Bartolomé de las Casas, un indigenismo de aquella época, obviamente, no es el actual, pero una simpatía por los pueblos originarios muy anterior a haber leído a Rousseau y muy anterior a la Revolución de Mayo y muy anterior al Plan Revolucionario de Operaciones. Entonces ya sus primeras simpatías con el movimiento indígena y después defendió a varios indígenas contra los encomenderos. Ese es el fundador del Estado-Nación Argentina. Y hay un libro muy bueno que se los recomiendo de Juan Carlos Novallo, si no recuerdo mal, sobre Mariano Moreno, fundador de las Fuerzas Armadas de Argentina, porque era el secretario de guerra de la primera junta y el que manda las expediciones al Alto Perú y al Paraguay, una a nombre de Castelli con instrucciones secretas de Moreno y otra al Paraguay con instrucciones secretas
también de Moreno, Al mando de Belgrano. Libro formidable, que destruye a las fuerzas armadas genocidas, racistas, cuyo máximo símbolo es el general Roca, antiindígenas. En sus orígenes sacaban sus proclamas en los idiomas de los pueblos originarios y no eran autonomistas, ¿sí? Porque la simpatía por los pueblos originarios, la causa de los pueblos originarios, no la inventó el autonomismo, ¿sí? Hay que leer la tesis sobre la servidumbre indígena de Mariano Moreno, por ejemplo. Bueno, en fin, da para discutir mucho. Nos queda pendiente Marx, ¿no? Porque Marx escribió algo muy duro contra Bolívar. Hay un apéndice en este libro donde tratamos de reflexionar por qué cometió ese error, por qué Marx escribió el peor artículo de su vida, a mi modo de ver, las fuentes que había en el Museo Británico, que era la biblioteca pública, a mano Marx no tenía sus propios libros, todos los historiadores que habían escrito memorias sobre Bolívar, era gente que había combatido al lado de Bolívar y había quedado resentida, pretendían dirigir, y Bolívar le dijo, no, ustedes acá son ayudantes, dirigimos los latinoamericanos. Pretendían que les paguen un montón, porque combatían por dinero, los británicos, por ejemplo, y Bolívar dijo, no, te vamos a pagar un carajo, o te vamos a pagar lo que nosotros consideramos. Gente que quedó resentida, que Bolívar la dio de baja del Ejército Libertador, entonces muy enojados escriben memorias que son las que lee Carlos Marx. Entonces, bueno, esa es una de las razones que habría que discutir más a fondo. Claudio me ha mencionado literatura actual como Kevin Anderson y otros marxistas contemporáneos que empiezan a discutir el papel de Marx y cómo pensaba la periferia del mercado mundial, ¿no? Cómo pensaba las vías diversas a Europa para desarrollar la sociedad capitalista. En fin. Y por último, el objetivo, la autoestima popular. Porque yo creo que es algo fundamental, ¿no? La historiografía académica, las historias oficiales, estas historias liberales, nacionalistas, populistas, en general tienden a deslegitimar nuestras luchas y a generar, si me permite, no es un libro de autoayuda, tiene que ver con la lucha de clases, a generar baja estima popular. Y para poder luchar, y para poder enfrentar al imperialismo, y para poder enfrentar a los patrones, a los empresarios, en sus diferentes fracciones, tiene que haber una autoestima popular. Y yo creo que la historia, entre otras dimensiones, puede ayudar mucho a reconstruir la autoestima de nuestro pueblo, que está por el piso, ¿no? Por eso en general siguen ganando opciones siempre burguesas, porque más allá de casos aislados y absolutamente minoritarios, porque hay una baja autoestima. Y yo creo que uno de los papeles fundamentales de reflotar a Bolívar hoy es a Bolívar, San Martín, Moreno, Juan Azurduy, etcétera, Tupac Amaru, Tupac Katari, es recuperar la autoestima de la militancia, la autoestima popular, que es un elemento fundamental de la identidad de lucha. No lo voy a aburrir, pero Carlitos Marx tiene bastante escrito sobre eso, por ejemplo en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Y con ese espíritu, con esa onda está escrito este libro. Bueno, muchas gracias. Claudio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en la presentación de este libro porque es un libro realmente excelente, ¿no? Y es importante en un momento que Bolívar tiene mala prensa. La derecha está muy enojada con Bolívar porque en los últimos años ya no es un prócer, solo una estatua, una figura escolar, sino que Bolívar ha sido rescatado como un fundador de la unidad latinoamericana y por lo tanto cualquier libro que analice a fondo Bolívar es un libro oportuno, es un libro importante, con el añadido que aquí no estamos ante cualquier libro sobre Bolívar. Yo creo que tenemos una gran obra teórica y política porque está centrada en el análisis de la historia como lucha social. Y Bolívar es visto desde ese lado, ¿no?
el análisis que tenemos en este libro es un análisis, como recién mencionó Néstor, para ver a Bolívar como ejemplo de lucha, para ver a Bolívar como brújula de proyectos liberadores y por lo tanto para ver a la historia como una forma que nos permita buscar nuestras raíces, madurar la conciencia de clase, encontrar continuidades entre la lucha de hoy y la lucha de ayer, forjar identidades colectivas y, como dijo Néstor, avanzar en la recuperación de la autoestima popular. Por lo tanto, este libro de Bolívar es un libro donde la historia está vista como historia de la lucha de clases y nos permite abordar la historia desde el ángulo de los oprimidos. Y con esta mirada, con este enfoque, con esta visión, es que se recorre toda la historia, la independencia como una lucha social, donde vemos el poder colonial, el poder de las élites criollas y las mayorías excluidas, y es un relato donde vamos viendo los momentos de convergencia de los oprimidos con las élites y los momentos de divergencia entre estos sectores a lo largo de toda una historia, donde Néstor relata muy bien la primera etapa jacobina de la independencia, Moreno, Belgrano, Monteagudo, hace un interesante paralelo entre lo ocurrido en el Río de la Plata y la Gran Colombia, y después la segunda etapa de la independencia, de la guerra social colonial, Bolívar apelando a la doctrina del pueblo en armas, el contagio de Haití, la decisión de liberar a los esclavos, el sostén de su lucha en los llaneros, en los montoneros, en las fuerzas plebeyas, la convergencia con San Martín en oposición a las oligarquías sudamericanas que lo traicionaron y lo abandonaron. Por lo tanto, este libro de Bolívar, visto desde el ángulo de la lucha social y recorriendo la historia de la independencia latinoamericana, es un gran libro de polémica, como dijo Néstor recién, con la historiografía oficial, que ignoró o impugnó a Bolívar. Y si el libro fuera esto, solo lo que acabo de escribir hasta ahora, bueno, ya sería un libro magistral, ya sería un instrumento de lucha, ya sería un libro militante, ya sería una obra para el debate político. Pero yo creo que el libro de Néstor tiene un agregado adicional importante para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los marxistas. Hay una segunda lectura, un segundo nivel analítico, mucho más detallado, mucho más complejo, que nos sirve para la elaboración propia de quienes formamos parte del pensamiento marxista. Y esto porque, como mencionó Néstor al final, Bolívar es un problema para los marxistas. No es un tema sencillo para los marxistas. Desde el momento que Marx escribió ese famoso escrito sobre Bolívar, más que polemizando, caricaturizando a Bolívar, escribiendo un libro que era una burla de Bolívar. Y a partir de eso, Bolívar fue un tema controvertido para la historia del marxismo. Hubo un desencuentro entre Marx y Bolívar, y Néstor lo ha trabajado no tanto en este libro, en libros anteriores, las causas de ese desencuentro. Yo le diría una que no está planteada en los textos, creo que de él, que era el contexto en el cual Marx veía América Latina. Esto lo descubrió García Linera. Marx escribe el Bolívar en un momento donde el bolivarismo ya está en reflujo, donde hay una victoria conservadora, donde hay un triunfo de la contrarrevolución sobre la revolución, y por lo tanto el escenario latinoamericano no es el escenario que tuvo Marx en Irlanda, en la India, en Turquía, en China, donde se replantea el problema nacional, pero viendo un contexto de sujetos nacionales sublevados. También el desencuentro de Marx con Bolívar obedece
a causas teóricas. El Marx de Bolívar es el Marx que todavía tiene un análisis más centrado en la lógica objetiva de la acumulación que de la problemática de la lucha de clases. Pero lo interesante del Marx de Bolívar es que cuando este proceso cambió y la lucha plena de América Latina resurgió ante los ojos de Marx, y hablo del México de Benito Juárez, Marx no dudó un segundo en elogiar a Benito Juárez y en reivindicar la lucha nacional latinoamericana. Por lo tanto, este libro vuelve a esta problemática, vuelve de hecho con nuevos argumentos a que profundicemos nuestro reencuentro de Marx con América Latina, y Néstor lo hace desde un marxismo bolivariano, desde un marxismo latinoamericano, que está en polémica con otros tres tipos de marxismo. Que está en polémica, en primer lugar, con el marxismo liberal. Esto es explícito. Este es un libro contrapuesto al marxismo eurocéntrico, al marxismo mitrista, al marxismo que denigró y denigra a Bolívar. Y aunque ella no es marxista, el representante caricaturesco de este pensamiento es Juan José Cervelli, que sigue denigrando a Bolívar y que sigue imaginando un Marx librecambista, un Marx procolonialista, aunque ahora ya en la fila de López Murphy. Pero este es un libro que polemiza con todos los matices de ese marxismo mitrista, y en segundo lugar con el marxismo nacionalista, que tuvo en la figura de Abelardo Ramos un primer momento de intento de fusionar bolivarismo y marxismo. Y hay muchos que están en deuda con ese primer Abelardo Ramos. Hubo muchas intuiciones interesantes de fusión de Bolívar con Marx en ese primer Abelardo Ramos, que muy rápidamente pasó a ser el Abelardo Ramos que conocimos nosotros, el Abelardo Ramos que en lugar de fusionar el bolivarismo con marxismo, comenzó primero a distanciarse con el marxismo, luego a denigrar al marxismo y terminar en un chauvinismo patriotero, anticomunista, abiertamente antimarxista. Y una tercera escuela que no está explicitada, así que yo la voy a explicitar, de polémica más sutil, más compleja, de la forma en la cual Néstor aborda el problema, es la mirada del marxismo dogmático, que también, más que condenar a Bolívar, siempre lo vio a Bolívar como un bonapartista fallido, y siempre imaginó la historia del siglo XIX como la historia de sujetos pasivos condenados a la derrota y sin actuar como sujetos reales en el proceso histórico. José Aricó planteó el libro clásico de Marx y América Latina, y el libro que en los últimos 30 años condujo a generaciones de historiadores a estudiar el problema de Marx y América Latina a partir de Aricó. Y Aricó fue una gran figura historiográfica, hizo importantes aportes a la comprensión del problema, y todavía no hemos hecho la crítica a José Aricó. Hemos hecho la crítica a Abelardo Ramos, a Sebreni, podemos discutir Peña. No está hecho el debate, no con el Aricó alfonsinista, socialdemócrata, no es ese el problema que estamos discutiendo hoy. No ese es nuestro tema. Es la formulación teórica que hizo José Aricó. Y yo creo que la clave está en este libro. Y la clave está en este libro porque este libro, convergiendo en muchos aspectos con elementos comunes con Aricó, tiene una mirada desde otro lado que la que tiene Aricó. Aricó estudia el problema de América Latina del siglo XIX desde arriba. Estudia a América Latina como una frustración de un proyecto histórico, porque América Latina no tuvo un sólido estado continental construido desde arriba, y Aricó se preocupa por esa construcción desde arriba. ¿Qué falló en las élites? ¿Qué falló en las clases dominantes? ¿Y qué tuvieron de bueno esas élites y esas clases dominantes? Incluso cuando Aricó rescata muchos elementos de Hegel contra Marx, es porque le dice, mira,
en realidad se podría haber hecho una construcción que vos, Marx, no viste a partir de un Estado continental. Yo creo que el mérito que tiene la mirada de Néstor es que Néstor no va por ese lado, no va por esa pista, no sigue un camino que no nos lleva a una buena comprensión de la historia. En vez de preocuparse tanto por qué fallaron las revoluciones pasivas, se preocupa qué pasó con las revoluciones de abajo. Es lo que se llama la historia desde abajo, el análisis historiográfico de la historia popular, comprender, analizar, estudiar la problemática de cómo se estructuró América Latina, cuáles fueron sus problemas, sus contradicciones. Pero eso es un diagnóstico, es una comprensión, es un análisis. La óptica de él no está centrada solo en eso, sino que está centrada en la lucha popular y en la construcción desde abajo. Y en eso, es un texto poco conocido y muy reciente, hay un punto en común con la crítica que le hizo García Linera a Aricó. García Linera, cuando estaba en la cárcel, escribió un artículo crítico de Aricó, y ahí intuyó el problema de Aricó. Le dijo, el problema de Aricó es que es una interesante obra, su mirada de Bolívar y Marx, pero Aricó no está situado en la lucha popular. Lo dijo García Linera. Yo creo que este libro tiene un mérito incluso frente a García Linera, porque no deduce una crítica a Bolívar o una desvalorización del proceso independentista de América Latina a partir de la revisión del problema. Entonces, me parece que estamos frente a un gran libro, a un libro importante para los marxistas, y yo lo generalizaría esto. Esta problemática la llevaría a un plano de conclusiones historiográficos más general. Yo creo que la historia marxista del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, estuvo trabada por un falso problema. Y en libros como este nos empiezan a aliviar, nos empiezan a sacar de la trampa de un falso problema. La historiografía marxista clásica, desde los años 50, 60, 70, en todas sus vertientes, la pregunta que quería responder es ¿cuáles eran las fuerzas que desarrollaban las fuerzas productivas y cuáles eran los liderazgos políticos que permitían un desarrollo de las fuerzas productivas? Entonces miraba el pasado diciendo ¿quién fue el sector progresista? Esa era su preocupación. ¿Qué sector económico? ¿Qué líder político? Esa era la problemática que quería resolver. ¿Y cómo la resolvía? Bueno, el marxismo liberal, mitrista, decía, bueno, los que desarrollan las fuerzas productivas es la línea Rivadavia, la línea Mitre, el librecambismo, las élites cosmopolitas. Y el marxismo más nacionalista decía, no, todo lo contrario. Lo que desarrolla las fuerzas productivas son los proteccionistas, son los que levantan aranceles. Y había una tercera visión, la dogmática, que decía, en realidad nadie va a desarrollar las fuerzas productivas porque no se puede desarrollar las fuerzas productivas. Ya hay un destino premeditado de América Latina porque no tiene una burguesía industrial, no puede desarrollar las fuerzas productivas. Pero ese era el debate. Lo desarrolla el comercio, lo desarrolla el Estado vía la protección, no lo puede desarrollar nadie. Y esta es una discusión que, vista hoy, madurada hoy, es una discusión estéril. No conduce absolutamente a nada. Es una discusión que tiene, como tiene mal formulada la pregunta, solo conduce a evaluaciones especulativas y a razonamientos completamente contrafácticos, por la sencilla razón de que no se puede encontrar ninguna regla de por dónde se habría desarrollado la fuerza productiva. O sea, se plantea una pregunta que está mal, que es hipotética, que no tiene respuesta, pero además es imposible encontrar la respuesta siguiendo un hilo coherente. En Inglaterra y en Holanda y en Francia hubo capitalismo avanzado con revolución burguesa. En Alemania y en Japón hubo capitalismo avanzado sin revolución burguesa. En Estados Unidos hubo el norte triunfó sobre el sur y hubo capitalismo avanzado, pero hubo capitalismo avanzado no solo porque el norte derrotó al sur, sino porque el norte también derrotó a los pueblos del norte y del sur. No hay una regla que nos permita explicar cuál es la guía que nos llevó al desarrollo de las fuerzas productivas. Y trasladado a América Latina, la pregunta tampoco tiene respuesta. Si uno quiere buscar cuál fue la regla, no la va a encontrar. En Haití hubo una revolución triunfante, la más radical,
y después hubo regresión de las fuerzas productivas. En Brasil no hubo revolución radical, al contrario, hubo unidad, hubo esclavitud hasta casi el fin del siglo XIX y hubo un desarrollo económico intermedio. En México hubo una revolución radical derrotada con Morelos primero y triunfante después con Juárez y hubo desarrollo económico intermedio. En Ecuador hubo fuertes movimientos liberales y en Perú no, y hubo desarrollo periférico en los dos casos. Es una pregunta que no lleva a nada, no hay regla y la historia no puede reconstruirse de esa forma. Entonces, ¿cuál es el mérito de este libro o de esta línea de análisis historiográfico? Que ha dicho, no me voy a preguntar más eso, sino que voy a estudiar otra cosa. No es que voy a abandonar el análisis de las fuerzas productivas, el estudio de la economía, el análisis de las clases sociales. No, no lo abandono. Hay que hacerlo, hay que comprender la estructura, hay que explicar el carácter periférico de América Latina, hay que explicar todo eso, sí, sí. Pero en vez de dar vueltas sobre una pregunta que no tiene respuesta, voy a tomar la historia como un legado de luchas populares. Esa es la historia. La historia que yo voy a estudiar, la pregunta que me voy a hacer es otra. ¿Quién favoreció la construcción de una conciencia social que tiene continuidad de lucha para las nuevas generaciones? Y Néstor, no sé si lo sabe o no lo sabe, hay una corriente historiográfica internacional marxista que trabaja en la misma dirección. Es lo que se llama los historiadores marxistas ingleses que desde los años 40, 50, 60 generaron una escuela, comenzaron a avanzar en el estudio de la historia por abajo y dijeron, lo que tenemos que estudiar son las experiencias de lucha, las vivencias de lucha, para ver qué aprendemos de ahí. Eso es lo que tenemos que estudiar. Y este libro está en ese ámbito, en ese plano, y por eso es un libro tan importante y por eso es un libro tan interesante. Les doy un último ejemplo y termino. Con Bolívar siempre la historiografía marxista, no solo la no marxista, se ha hecho también otra pregunta contrafáctica que no tiene muchas respuestas. La pregunta es, ¿era posible o no era posible el sueño de Bolívar? Entonces hay una biblioteca que dice que era posible y otra biblioteca que dice que no era posible. La biblioteca de Bernardo Ramos dice que era posible porque se podía, porque hay ejemplos. Brasil demuestra que si se pudo hacer Brasil, porque se podía hacer algo así a escala de la América hispana, no se puede. Hay otra biblioteca, que era Monte, que dice no, eso es una utopía, eso era imposible, no había razones. Entonces de nuevo el debate contrafáctico. ¿Lo de Bolívar era factible o no era factible? Y de nuevo es un razonamiento que no conduce ni a resolver problemas historiográficos ni a dotarnos de elementos en la comprensión de nuestro pasado. Lo importante no era si era posible o no era importante, o no era posible. Lo importante es que lo dejó a nosotros. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Logrado o no logrado? ¿Qué nos dejó? Nos dejó un ideal inconcluso de luchas sociales, de la guerra, de la independencia, que se continúa hoy en día a través del proyecto bolivariano del ALBA. Bueno, eso nos dejó. Nos dejó una historia donde el ideal latinoamericano es un ideal que comienza con Bolívar, que está presente con San Martín, que tiene elementos con Ugarte, que tiene continuidad en América Latina y que cada vez que América Latina tiene que resistir el colonialismo, reaparece la necesidad de la unificación. En la lucha de Sandino, en la lucha de Farabundo Martí, en la Revolución Mexicana, esa es la continuidad que a nosotros nos interesa. Y esa continuidad tiene un legado si se aborda la historiografía como una historiografía de los de abajo, como una historiografía social, como una historiografía militante. Por lo tanto, este es un gran libro. Mi conclusión teórica, metodológica, fundamental de este libro es que lo compren, que lo lean, que lo difundan, que lo vendan. Bueno, muy breve después de los compañeros. La verdad es que desde la agrupación Nombre Nuevo estamos muy contentos de aportar a la edición de este libro. Nos parece que es un libro, como decía Claudio, muy bien documentado, que es una investigación muy seria, que nos permite, bueno, recuperar
una parte muy importante de nuestra historia, poniendo en cuestión muchas de las visiones historiográficas de las liberales, de las tradicionales y también de las marxistas. Mencionaba Néstor al comienzo, bueno, toda esta tradición que se impuso en la academia desde mucho tiempo atrás, pero particularmente desde el 83, de la mano de Romero, de la mano de Tulio Alperindongui, de Noemí Goldman, historiadores que en el marco de lo que fue ese proceso de retorno de la democracia se empeñaron en hablar del fin de la lucha de clases, en plantear que, bueno, las clases sociales, decía Romero, no existen, en realidad son un vacío, que bueno, que puede ser llenado de una manera o de otra en distintos momentos, y esta visión de que no hay sujetos protagonistas en la historia, sino de que las cosas se les imponen, por supuesto la trasladaron al análisis de los procesos de las revoluciones de independencia. Romero tiene una frase que les quería leer, que es muy contundente, dice: quienes actuaron en 1810 no querían hacer una revolución. La generación de Mayo hizo la revolución sin saberlo. Digamos, no hay sujeto, no hay proceso revolucionario, no hay plan, no hay proyecto. Estas ideas siguen siendo ideas dominantes en una parte muy importante de la academia, y mal que nos pese, a veces se dan la mano con otras miradas desde también el marxismo, como mencionaba Claudio, en algunos textos de Milcíades y de otros seguidores de esa corriente también, que plantean, bueno, que se imponen las fuerzas objetivas, materiales, frente a cualquier proyecto, y que entonces, bueno, tenemos que mirar si fueron o no fueron revoluciones burguesas y cómo desarrollaron o no las fuerzas productivas. El libro de Néstor, como decía Claudio, va por otro carril. Una de las cuestiones interesantísimas que tiene es poner la mirada, poner el punto de vista desde los sectores populares, recuperar no solo las luchas de las guerras por la independencia, sino todas las luchas previas. Néstor hace una mención de muchas de las importantes rebeliones que se dieron después de la conquista, poniendo en cuestión esta idea también, ¿no?, de que vinieron, conquistaron y hubo una especie de paz que duró hasta 1810. Él pone de relieve muchos hechos que a lo largo de toda América Latina van reflejando cómo las comunidades indígenas se organizan, cómo se organizan los esclavos, cómo los pueblos continúan peleando y resistiendo en contra de la esclavitud, en contra de todas las formas de servidumbre. Y eso también es algo que necesitamos recuperar frente a la mirada tradicional, esta resistencia ancestral y permanente de los pueblos que se organizaron y que lucharon. Y en esas luchas, una de las cuestiones que destaca Néstor, que también es interesante, es el papel de las mujeres que se organizaron y han sido también una de las partes negadas de la historia, y que hoy a veces aparecen reivindicadas simplemente desde un cuadro, ¿no? Se dice a veces, bueno, recuperemos a la figura de Juana Zurduy, pero dejando de lado cuáles eran las perspectivas de esa lucha. Otro de los grandes logros que pensamos que tiene este libro de Néstor es justamente ese, poner de relieve cuál era el proyecto de estos pueblos que estaban luchando, que estaban peleando por la independencia, pero con un proyecto de emancipación social. Como muestra Néstor en el libro, no solo en el plan de operaciones de Mariano Moreno, sino en las medidas que fueron tomando Monteagudo, Castelli, en el propio proceso de evolución del pensamiento de San Martín y de Bolívar, que no es que se levantaron una mañana y dijeron, bueno, hay que liberar a los esclavos, sino que eso fue producto de las luchas, producto de su evolución como dirigentes. Se fue constituyendo un proyecto continental que planteaba una emancipación social no acabada, no era un programa que condujera linealmente hacia el socialismo, no podían hacerlo en ese momento, pero sí que enmarcaba la lucha colonial en una lucha de clases que se plasmó y que atravesó todo ese proceso de luchas por la independencia. Néstor analiza cómo se van desarrollando todos esos procesos, cómo las contradicciones atraviesan muchas veces
a los propios dirigentes revolucionarios que se encuentran, por ejemplo, con que algunas de las medidas que ellos proponen realizar como respuesta a la dominación de las clases dominantes son incluso resistidas. Ahí relata Néstor, por ejemplo, un momento en el que Bolívar va avanzando y llega a Ecuador. Entonces le plantea a las comunidades, bueno, hay que repartir la tierra, porque nosotros queremos que no haya grandes latifundios. Y una de las comunidades indígenas dice, no, nosotros no queremos repartir la tierra es comunitaria y así queremos que quede. Y eso genera también grandes problemas y enfrentamientos. En ese sentido es bien interesante también cómo, bueno, la mirada de este proceso en el que los protagonistas son sin duda las masas del pueblo en armas, las masas del pueblo que se definen a luchar por la independencia, pero con un contenido claramente social, van de alguna manera también poniéndole un contenido y un norte y un sentido a muchos de los proyectos que San Martín, que Bolívar, que muchos otros revolucionarios van a encabezar. En este sentido, nos parecía bien interesante esto que plantea Néstor, de que bueno, la gesta de Bolívar no es la de un hombre individual, sino que Bolívar, como San Martín, como muchos otros, sintetizan a esos pueblos que empezaron a luchar por su emancipación que efectivamente, como también decía Néstor al principio, no fue completa, que no concluyó, y que también lo planteaba Bolívar. No hay otra forma de lograr la emancipación, de lograr la libertad, que luchar por ella. En ese sentido, bueno, también el libro nos pone en una discusión hoy con respecto a el proyecto de integración continental, con respecto a, bueno, qué sentido le damos hoy desde el marxismo, desde la izquierda, a la cuestión nacional. Nosotros compartimos este proyecto de identidad latinoamericana, de la necesidad de recuperar nuestras historias de lucha y de recuperar un proyecto que no mire lo nacional desde una perspectiva burguesa, sino desde una perspectiva popular, que tienda a construir la unidad de los pueblos latinoamericanos, afroamericanos, de los pueblos indígenas de América del Sur y Central. Pero también entendemos que para que esa emancipación política, para que esa transformación social pueda terminar efectivamente con la dependencia, es necesario recuperar a Mariátegui y recuperar al Che, que construyeron ese proyecto de liberación continental, internacionalista y mundial, sin duda planteando que hoy la tarea es construir un proyecto de revolución socialista. Sin esa revolución, decía Mariátegui, todo lo demás no va a ser posible. En ese sentido, también nos parece que el libro es interesante porque pone en cuestión esas otras miradas acerca de las posibilidades de integración, de unidad latinoamericana y de recuperación de la nacionalidad, desde una perspectiva que se plantea terminar con la dependencia, pero que no rompe los marcos del capitalismo. Bueno, a nosotros nos parece que es un aporte muy importante esta recuperación que hace Néstor y esta unidad que plantea entre un proyecto de integración latinoamericana y un proyecto de revolución socialista que nos parece que también, como decía Claudio, es una de las tareas pendientes en las que tenemos que ponernos a trabajar para poder construirlo y llevarlo adelante. Bueno, muchísimas gracias a los dos, que además hacen alabanzas porque son amigos, y vamos a reivindicar la amistad también como parte del marxismo. Me había olvidado decir algo fundamental. O sea, ¿de dónde me surgió esto de sintetizar a Bolívar con Marx? No es original mío, es verdad que lo de Aricó da para debatir y comparto lo que dice Claudio de la necesidad de discutir hoy en día Aricó, pero mi maestro cuando era un pibe, fue Ernesto Giudici, me dio un articulito muy pequeño que se llamaba Marx, Bolívar y la integración latinoamericana. Para mí fue fundamental, porque se animaba a discutir la herencia de Aníbal Ponce,
todo esto que ya se comentó hoy. Entonces, me olvidé de mencionarlo, pero es bueno también recuperar a los maestros que uno tuvo, ¿no? Entre nosotros hay dos tendencias. La tendencia Osvaldo Bayer, digamos, que se oponía a hacer un brindis, y la mía es la de los más beodos, ¿no? Entonces, me impuse, digamos, siguiendo la tradición autoritaria del leninismo, y les pedimos que antes de irnos, que nos tenemos que ir en 10 minutos, si quieren quedarse a compartir un pequeñísimo y modesto brindis, y le comentamos, por si no estuvieron la vez anterior, que estos libros no tienen un fin comercial. O sea, esto no es una empresa comercial que vamos a lanzarnos al mercado a hacer plata. Todo lo que se recaude es para seguir editando otros textos. ¿Sí? Así que incluso si no solo lo de si quieren comprar alguno de los títulos, hay otros previos, como el de Roque Dalton, uno de los grandes del marxismo latinoamericano, ¿no? Un libro rojo para Lenin, y hay varios otros textos. El del poeta turco comunista Nazim Hikmet, que el autor está por ahí, uno de los tímidos nuestros, Hernán, que también es un buen libro. ¿Qué más hay? La otra vez vendimos el de los chicos de hijos, que hoy no pudieron venir, pero bueno, también se los volvemos a recomendar. La justicia a cuentagotas, editado por Hijos La Plata, que es otro de los libros que vendemos. ¿Qué otros más hay? Hasta ahí. Bueno. El de Jaime Barilco, Jorge Bucay, Paulo Coelho es para la próxima. Bueno, muchas gracias por venir y eso, nos vemos la próxima. Caminan con mi canto, soy no soy, ese es mi destino. No soy, si no acompaño los dolores de los que sufren, son dolores míos. Porque no puedo ser, sin ser de todos los callados y oprimidos. Vengo del pueblo, canto por el pueblo, mi poesía es cántico y castigo. Vengo del pueblo, canto por el pueblo, mi poesía es cántico y castigo.